Hablaremos hoy de Hipólito, del personaje mítico llamado Hipólito. Empezaremos por decir que el famoso héroe de Atenas, Teseo, tuvo con la amazona Antíope un hijo, y este hijo fue Hipólito. De su madre, Hipólito heredó la pasión por la caza y las prácticas violentas. Entre todas las divinidades, desde luego distinguía con especial veneración a Ártemis, que era la diosa de la caza, y en cambio despreciaba a Afrodita, la diosa del amor. Siempre hubo un grave conflicto, un grave enfrentamiento entre Ártemis y Afrodita, principalmente porque Ártemis era casta, con una castidad beligerante, odiaba a los que eran víctimas de la pasión. Bien, el caso es que Hipólito era, como se ha dicho, hijo ilegítimo de Teseo, que en ese entonces estaba casado con Fedra y tenía hijos de Fedra. Fedra no era, había sido en principio la cuñada de Teseo, no era la hermana de Ariadna, la que le dio el violín para que entrara en el laberinto. Pero después, por unos asuntos que sería enojoso contar, Ariadna se quedó en una isla ahí medio atrancada y él salió casándose con la cuñada, como tantos de nosotros. El caso es que ya lo dije varias veces, así que para evitar unos líos, ya que, como se ha dicho, Hipólito no era hijo de Fedra o qué sé yo, Teseo medio lo mandó lejos. Lo mandó a Tresén, donde él también había pasado parte de su infancia y adolescencia. Una vez en Tresén, Hipólito erigió un templo a la diosa Ártemis, y esta construcción ofendió a Afrodita. Y para vengarse, Afrodita hizo que Fedra, la esposa de Teseo, se enamorara de Hipólito apasionadamente, cuando ambos asistieran poco más tarde a los misterios eleusinos. Muy bien, ese día, el día de los misterios, Hipólito llegó vestido con una túnica de lino blanco, el cabello adornado con guirnaldas, y aunque sus rasgos tenían una expresión muy dura, Fedra los encontró admirables y, tal como lo había dispuesto la diosa, se enamoró. Se enamoró de su hijastro. Por esos tiempos, Teseo se hallaba de viaje en Tesalia, o anda a saber dónde, no andaba siempre por ahí. Y Fedra, libre de su esposo, siguió a Hipólito a Tresén, luego del encuentro en los misterios eleusinos. Allí, mandó a construir el templo de Afrodita Atisbadora, a espiar, ¿no? En un lugar desde el que se veía el gimnasio. Afrodita Atisbadora, en un lugar desde el que se veía el gimnasio. ¿Y qué hacían allí? Pues atisbaban. Fedra lo observaba a Hipólito todos los días cuando practicaba atletismo, saltos y lucha. Desde luego practicaba completamente desnudo, como era usual en los atletas griegos. Cuenta Robert Graves que en el recinto del templo había un antiguo mirto cuyas hojas taladraba Fedra con una horquilla del pelo cuando lo veía dar saltos a Hipólito. Cuando posteriormente Hipólito asistió a los Juegos Panateneos y se alojó en el palacio de Teseo, que seguía ausente, entre paréntesis, ella utilizó otro templo de Afrodita para espiarlo. Observaba el entrenamiento del ser amado y agujereaba hojas. Fedra no le contó a nadie su deseo prohibido, pero comía poco, dormía mal, y se fue debilitando tanto que su vieja nodriza averiguó finalmente la verdad y le sugirió que enviara una carta a Hipólito. Y eso fue lo que Fedra hizo. En una carta le confesó su amor y le dijo que podrían irse lejos juntos y que, entre tanto, nadie debía sospechar de los verdaderos sentimientos que se profesaban. Esto le dijo, ¿no? La carta terminaba así, tenemos aquí la carta. Ya vivimos bajo el mismo techo y nuestro afecto será considerado inocente, incluso digno de elogio.
Hipólito quemó la carta horrorizado y se dirigió a los aposentos de Fedra gritando reproches. En ese momento ella, viendo que el ñato se le venía, desgarró sus ropas, abrió de par en par las puertas de su cámara y pidió auxilio. Gritó que le habían violado. Hipólito huyó de los aposentos, pero se quedó en Atenas. La vieja historia de la mujer de Putifar y de tantas otras. Bueno, al poco tiempo regresó Teseo. Algunos sirvientes y la propia Fedra le hablaron acerca del arrebato de Hipólito. Teseo, enfurecido, maldijo a Hipólito y dio la orden de que abandonara Atenas inmediatamente para no regresar jamás. Más tarde recordó los 3 deseos que le había garantizado su padre, Posidón, y rogó que Hipólito muriera ese mismo día. Mirá vos. Padre, suplicó Teseo, ¿no?, que era hijo de Posidón, consigue que una bestia se cruce en el camino de Hipólito mientras se dirige a Trecén. Hipólito huía de Atenas a toda velocidad, ¿no? Cuando cruzaba la parte más estrecha del istmo, una enorme ola se levantó rugiente en dirección a la orilla y de su cresta surgió desde acá un toro blanco, bramando y escupiendo agua. Yo creo que lo que salió fue un caballo. Pero no, está bien, los caballos de Hipólito giraron bruscamente hacia el acantilado, después le voy a decir por qué. Pero y está bien que fuera un toro. No, está bien que fuera un toro porque el toro, desde luego, era el animal sobre el cual ejercía influencia Posidón. Al ver al toro, los caballos de Hipólito giraron bruscamente hacia el acantilado. Él, que era un auriga bastante experto, lo frenó, pero el toro empezó a avanzar detrás del carro, y al final, para hacérselo corto, para no dar una descripción cinematográfica del asunto, se murió Hipólito. Se cayó del carro, qué sé yo. Al rato, Fedra, enterada del destino de Hipólito, se ahorcó. Así que calculen, ¿no? Cuentan que el alma de Hipólito descendió al Tártaro y Artemis, profundamente indignada, suplicó a Asclepio que devolviera la vida al muerto. En este episodio fue que Asclepio se ganó el enojo de Zeus, porque Asclepio abrió las puertas. Asclepio había sido un gran médico, ¿no? Abrió las puertas de un armario de marfil donde guardaba sus medicinas, y lo resucitó. Pero Hades y las 3 parcas, escandalizados por el abuso que implica esta resurrección, convencieron a Zeus de que matara a Asclepio con su rayo, y así sucedió. Se cuenta que entonces Artemis, antes de que Zeus volviera a matar a Hipólito, lo envolvió en una espesa nube, lo disfrazó de anciano y cambió sus rasgos. Después de dudar entre Creta y Delos como los lugares más apropiados para esconderlo, lo llevó a su bosque sagrado en Aricia, y allí con su consentimiento lo casó con la ninfa Egeria, y allí sigue viviendo Hipólito, vivito y coleando. Dice el mito que para que Hipólito no recuperara el recuerdo de su pasado, Artemis le cambió el nombre y lo llamó Virbio, que significa virbis, o el 2 veces hombre. Y no se permite que haya caballos en las inmediaciones. Ahora bien, si es que le cambió la cara, le cambió el nombre y también lo privó de su recuerdo, bueno, es lo mismo que fuera otro. Era otro. ¿Qué cosa es ser otro? Sino eso. Encontrás un tipo que no tiene ni tu cara, ni tu edad, ni tu recuerdo, ni tu aspecto, lo más probable es que sea otro. Bien, esta es la historia de Fedra. Hay una película estupenda, ¿no?, con Anthony Perkins, que hace de Hipólito, y Melina Mercury. No la vio nadie.
Es curioso porque la película se llama Fedra, pero transcurre en la época actual, y que entonces Anthony Perkins se mata en un auto deportivo, pero a la orilla del mar. Va por un camino de cornisa a la orilla del mar, no sé qué distrae su atención, espero que no un toro, y se mata. Pero efectivamente Fedra era su madrastra. Me parece que el marido era Rasbalone. ¿Para qué me acuerdo de otras cosas? ¿A quién quiere dedicar esta charla? Y a Hipólito y a Ariadna, que habiendo tenido buenas intenciones en esta historia, terminaron mal. Sí, terminó mal. Bueno, está bien. Hemos ido a la discoteca y hemos conseguido Loca de Amor, que ilustra desde luego la locura de Melina Mercury por Anthony Perkins. No, de Fedra por Hipólito. De Fedra por Hipólito, discúlpeme. Yo a veces me confundo los personajes con las personas verdaderas. Está psicótico usted. No sea pedante. Vamos a escuchar entonces Loca de Amor en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante, muchachos.